este versículo de Romanos capítulo 6, en el versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, que tú has sido bueno, has sido maravilloso. Nos hemos reunido aquí, Padre, para darte lo mejor, alabarte, glorificarte. Gracias, bendito Rey precioso, porque tú nos has bendecido más de lo que merecemos, Padre, y tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te doy gracias por permitirnos estar aquí reunidos y nos humillamos delante de ti. Te pido sabiduría, Padre, entendimiento de tu Espíritu Santo para compartir esta palabra con mis hermanos, y que el corazón sea un terreno fértil, una tierra buena donde pueda caer, mi Dios, y dar fruto. Y pues en esta mañana ponemos a cada oyente, a cada persona, a cada hermano en tus manos, y que seas tú guiándonos a través de la lectura, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos un aplauso al Señor por el nombre. Ok, hermanos, yo creo que la mayoría de ustedes ha leído este versículo. Amén. Yo creo que muchos se lo saben de memoria, pero yo con todo mi corazón he estado meditando y les comparto a ustedes pues lo que he aprendido de la palabra de Dios, de lo que Dios me ha enseñado. Y muchas de las veces no crecemos en la fe, muchas de las veces no hay mucho cambio en nuestras vidas por falta de entendimiento, por falta de conocer y comprender la palabra de Dios. Lo único que sabemos es que Dios me ama y Dios me acepta tal y como soy, y si Dios no me quisiera ya me hubiera quitado la vida, o cosas así, y nos conformamos con cosas tan simples. Pero hoy en esta mañana yo les quiero compartir el tema que les compartiré con ustedes con la ayuda del Señor. Es ¿qué significa el pago del pecado es muerte? ¿A qué se refiere el Señor? Ya que diario muere muchísima gente, ¿verdad? ¿Acaso si entiendo que el pago del pecado es muerte, ya no voy a morir, voy a ser eterno? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios habla de eso? Entonces, hermanos, lo que les comparto a ustedes, y pido que pongamos atención y que el Espíritu Santo sea dándonos discernimiento en esto. Pues sabemos, ¿verdad?, que la palabra pecado significa errar al blanco. O sea, pero también tiene un significado que les quiero compartir hoy en esta mañana. Pecado significa pensamiento, palabra o acción contra la voluntad de Dios. Eso es todo. Se reduce a tres cosas. Hermano, ¿tú tienes pensamientos, sentimientos, emociones? ¿Ok? ¿Puedes hablar? ¿Verdad? ¿Haces cosas? Pues todos, ¿verdad? Gracias a Dios que sí. Ok. Entonces, pecado significa pensamiento, palabra o acción en contra de la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablar de dos pecados. El primer pecado que yo quiero hablar y compartir con ustedes es el pecado ancestral. ¿Cuál es ese? El pecado de nuestros primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva. A causa de Adán y Eva, todo el ser humano que existe sobre la faz de la tierra, pues hoy somos pecadores. Es un pecado ancestral y es un pecado hereditario. Todos somos pecadores. Un ejemplo: cuando nace un bebé,
¿Qué es lo primero que hacen los que vienen a visitar, los que vienen a ver al niño? ¿Qué es lo primeritito que escuchas? Mira, se parece con su mamá, ¿verdad? O se parece con su papá, ¿verdad? O sea, el niño todavía está hasta hinchadito que acaba de nacer, pero ya le hallamos algunos rasgos parecidos con los padres o con los hermanos, ¿verdad que sí? Porque pues nace del vientre de la madre y pues es de ella, trae rasgos de ellos. Bueno, ¿qué creen que pasa con el pecado? ¿Saben en qué nos parecemos a Adán y Eva? Que nadie los conoció, no había cámaras ni videos. Aquí tenemos el rasgo del pecado. Aquí tenemos la herencia que nos dejaron, el pecado. Entonces les digo, pecado significa pensamiento, palabra o acción contra de la voluntad de Dios. Otra de las cosas que les comparto, hermanos, somos pecadores no porque pecamos. ¿Han escuchado eso? Pero pecamos porque somos pecadores. ¿Okay? Un ladrón no roba, no es ladrón porque roba, sino roba porque es ladrón, trae el deseo en su corazón de robar, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Jesucristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya pecó en su corazón. Ahí está. Entonces, el pecado está dentro de nosotros a causa de nuestros primeros padres. Un niño que nace en su inocencia, perfecto y hermoso, viene con ese ADN de Adán. El rey David dijo, en pecado me engendró mi madre, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que entendamos esto. A causa del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana, todos hemos sido pecadores y somos pecadores. Ahora, entre toda esa raza humana hay personas buenas, hay personas malas, hay personas santas, como cuánto hemos escuchado de la Madre Teresa. Ustedes han escuchado esto, un ejemplo de una gran mujer, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ella fue santa y perfecta? Era pecadora también. Entonces, el pecado no ha hecho distinción ni diferencia en nadie. Y por lo tanto, pues dice la palabra de Dios, acabamos de leer en Romanos 6:23, que el pago del pecado es la muerte. Ahí está. ¿Cuántos años vivió Adán y Eva? Aproximadamente 900 y tantos años, ¿verdad? Ahí está. Si de repente Dios viniera y te dijera, hermano Cristian, tú vas a vivir 900 años, iba a brincar de gusto, ¿verdad? De aquí a que pasen 900 años, ¿te imaginas? O sea, qué alegría, qué gozo. Pero hermanos, ahí está. No importa si son 900 años, 1000 años, 100 años, 30 años, recién nacidos y aquellos que no han nacido todavía, el pecado trae la muerte. ¿Estamos entendiendo? ¿Hasta dónde llega esa influencia maligna del pecado, lo que hace en las vidas? Y hermanos, Dios es el que nos está diciendo esto. O sea, no hay absolutamente nada de bueno en el pecado. Nada. Tú no puedes decir, ay, pues yo no soy tan pecador y pues yo solamente he hecho una mentirilla blanca y esa mentirilla blanca pues es mi mascotita, no tiene ningún peligro ni le hace daño a nadie. No podemos hacer eso. O sea, debemos de entender que pecado grande, pecado chico, trae muerte. Entonces,
Lo segundo que les quiero compartir es qué significa esa muerte. Porque Dios ya lo dijo, Dios lo decretó. A causa de que todos somos pecadores y nadie se escapa, trae la muerte. Pero aquí les quiero compartir dos cosas importantísimas que mucha gente ignora, mucha gente no entiende ni comprende, y que la iglesia de Dios no debe de estar en la ignorancia. Muerte. Son dos muertes, que es la muerte física y la muerte espiritual. A causa del pecado, pues trae muerte y toda la gente muere. Miren, sean ateos que no creen en Dios, mueren. Sean personas buenas, mueren. Sean personas malas, mueren. Sea un presidente, sea un rey, mueren. ¿Estamos entendiendo? A causa del pecado que entró por un hombre, todos mueren. Pero a eso no se refiere exactamente Dios, a esa muerte física. Dios quiere que entendamos que aunque a veces no le damos tanta importancia a lo que es el pecado es peligrosísimo, y de lo que Dios quiere prevenirnos y ayudarnos a entender es de la muerte espiritual. Y vamos a ver a lo que dice la palabra de Dios acerca de esta muerte física y espiritual. Y los invito a que veamos el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Así dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis ciertamente morirás. Ok, hermanos, ¿ustedes creen que Adán y Eva entendieron esto? No, para nada lo entendieron. Pero tampoco le preguntaron a Dios: ¿qué quieres decir con que vamos a morir? No les preguntaron. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en un estado de perfección. Ellos no conocían la muerte. Ellos no conocían la enfermedad. En ellos no había un pensamiento maligno. Por lo tanto, ellos no le preguntaron a Dios, pero Dios les dijo que morirían. Y no comprendieron esas palabras. Y por estar en su ignorancia ellos, y no entender lo que Dios les dijo, y ignorar lo que Dios les avisaba, pues pecaron. Y ahí tenemos ahora el resultado. Pero escuchemos y pongamos atención. Pero hoy la iglesia y el pueblo de Dios ya no está en el estado de inocencia como Adán y Eva, ni tampoco está en la perfección de un paraíso. ¿Estamos entendiendo? Hoy Dios nos está diciendo y nos está hablando, y nos lleva al Génesis, nos lleva al ejemplo de lo que Dios dice: ciertamente morirás. Dios no estaba hablando de la muerte física principalmente, estaba hablando de la muerte espiritual. Pero para que venga la muerte espiritual, primero tiene que haber un nacimiento físico y una muerte física. ¿Estamos entendiendo? Porque tú no puedes morir espiritualmente si nunca has nacido. No puedes morir espiritualmente si nunca mueres físicamente. Por eso es importantísimo de distinguir entre las dos muertes, físico y espiritual. ¿Ok? Pongamos atención en esto. De la muerte física, ningún ser humano bajo la faz, bajo el cielo, se puede escapar de la muerte física, excepto si el Señor viene por el rapto de la iglesia y nos lleva, ¿verdad? Pero nadie de la muerte física. Pero de la muerte espiritual sí podemos escapar. Y entonces esto es lo que Dios quiere que entendamos acerca de Romanos 6:23, que el pago del pecado es muerte.
pero vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol porque van a morir. Ustedes ya saben el proceso, cómo la serpiente los engañó y cómo ellos desobedecieron a Dios. Entonces, miremos qué es lo que hace el pecado cuando entra en una familia, cuando entra en una vida. Veamos lo que dice Génesis 3:22. Dice así: después de que pecaron, dice: dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está. Ok, otra vez. Pecado significa pensamiento, palabra o acción en contra de la voluntad de Dios. Mientras Adán y Eva obedecían a Dios y no comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos estaban en perfectas condiciones. Pero fueron engañados por la serpiente, que es el diablo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Tuvieron pensamientos, palabras y acciones en contra de la voluntad de Dios y fueron echados de la presencia de Dios. Ahí está. Ahora, ¿por qué razón Dios los echó de su presencia? Pues dice, ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿acaso no está bien que sepas lo que es bueno y lo que es malo? Pues sí, sí está bien. Pero ¿saben qué había sucedido? Había sucedido que cuando tú sabes ya lo que es bueno y lo que es malo, por naturaleza seguimos lo malo. Entonces, por lo tanto, Adán y Eva no podían seguir en el paraíso sabiendo el bien y el mal, porque iban a hacer solamente lo que era malo. Y aquí tenemos el ejemplo de los niños. Los niños nacen en un hogar cristiano. Podemos decir que es un perfecto ambiente, ¿verdad? Tienen papá y mamá que son cristianos. Pero ya porque nacieron en un hogar cristiano, tú asumes como padre que Él va a hacer todo lo que es perfecto, que Él va a hacer todo lo que es bueno. ¿Qué le tienes que enseñar? Como tú eres cristiano, le tienes que enseñar cómo mentir, le tienes que enseñar cómo enojarse, tienes que pasar tiempo enseñándole las cosas malas. Todo lo contrario, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ahora ese pequeño inocente trae dentro de él la semilla de saber lo que es bueno, lo que es malo, y por naturaleza se inclina a hacer lo malo. El niño pequeñito empieza a gatear y empieza a echarse lo que se encuentra a la boca, empieza a hacer travesuras, empieza a hacer tiradero, empieza a hacer todo lo que va en contra de lo que es bueno. ¿Okay? Entonces, Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Pongamos atención en esto. Dios, que es todopoderoso, Él sabe lo que es bien y lo que es mal. Pero Él nunca ha pecado. ¿Estamos entendiendo? Ahí está la diferencia. En Él no hay pecado y Él no puede pecar. Y por lo tanto, como Él no puede pecar, es por eso que Él quiere que entendamos esto. ¿Cómo yo entonces puedo lograr ese estado espiritual con Dios donde yo no tenga que morir espiritualmente? Esto es algo muy importantísimo. Entonces,
ya les compartí el significado del pecado ancestral, cómo todos heredamos ese pecado. Pero por ahí he escuchado algunos que dicen: ay, yo no sé por qué se inventó el trabajo, y por causa de Adán que pecó, hoy todos tenemos que trabajar. Le echan la culpa a Adán, que todos tenemos que trabajar porque él pecó y todo eso. Pero ok, hasta cierto punto Adán tiene su culpa, ¿verdad? Pero ahora les quiero compartir la tercera cosa importante. Hay un pecado personal. Y aunque Dios nos dice cómo entró el pecado y todo eso, pero ya no podemos hacer lo que hizo Adán. ¿Saben qué hizo Adán cuando él pecó? Le echó la culpa a Eva porque estaba ahí por un lado. ¿Cuántos de ustedes pueden echarle la culpa a Adán ahorita? ¿Dónde está Adán? No, ya no puedes decir por culpa de Adán. No, ya no. Ahora hay un pecado personal. Hay un pecado del cual cada uno de nosotros somos responsables. Hayamos nacido en la familia que hayamos nacido, hermanos, hoy tenemos conciencia, hoy sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Gracias a Dios, porque Dios nos ha permitido estar con vida y salud y estamos aquí. Pero he aquí el peligro del pecado otra vez. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y qué es lo que por naturaleza hacemos. Es lo malo. Pero no falta por ahí, como dicen por ahí, un santurrón que diga: yo no soy tan malo, y se quiere excusar, se quiere justificar. Delante de Dios no existe tal cosa. Delante de Dios todos, absolutamente todos, hemos tenido un pensamiento, una palabra o una acción en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es en contra de la voluntad de Dios? Pues Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios divino, que para que tú te des cuenta lo malo y perverso que somos delante de Él, nos dejó una ley, que son los 10 mandamientos. Si la ley de los 10 mandamientos no existiera, pues tendríamos una excusa para decirle a Dios: pues yo no sabía qué tan malo era, o qué tan malo era el pecado, si no me hubiera arrepentido, ¿verdad? Miren, la ley de los 10 mandamientos es la ley divina de Dios. Y la ley de los 10 mandamientos, hermanos, para lo único que sirve en nuestras vidas es como un espejo. Eso es todo. Tú te levantas en las mañanas y vas al baño y te miras en el espejo. Miras que tienes saliva chorreada por los cachetes, por acá. Miras en el espejo, ¿verdad? Ahora, ¿el espejo te limpia? No. Miras que estás así con la cabeza como león, ¿verdad? Así todo despeinado. ¿Te peina el espejo? No. Tú te miras en el espejo y el espejo te dice que estás mal. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han mirado en el espejo y no le gusta cómo se mira? Y agarra el espejo a patadas, lo golpea, lo quebra porque el espejo te dice que estás mal. No. ¿Estamos entendiendo? El espejo lo que hace ahí es reflejarte, decirte quién eres y que necesitas ayuda. Eso es todo. Bueno, la ley de los 10 mandamientos hace lo mismo. Hace lo mismo, y aunque no somos justificados delante de Dios por la ley, por obedecer la ley, pero la ley nos ayuda a entender el carácter y la santidad de Dios. Entonces, todos hemos violado la ley de Dios, y eso es lo que nos hace pecadores, lo que nos hace mal delante de Él.
Y entonces pues Dios quiere que entendamos de que como a causa de ese pecado malvado pues viene la muerte. Entonces yo quiero enfocarme un poquito acerca de lo que es la muerte, de lo que Dios habla acerca de la muerte, tanto física como espiritual, pero antes quiero dar algunos ejemplos de lo horrible que es esto para que entendamos, ¿verdad? Ok, muerte significa separación, eso significa, ¿ok? Tanto física como espiritual, ¿ok? Si viene la muerte física, pues te separa de tus seres queridos, ya no estás y nos causa dolor, tristeza, ¿verdad? Pero la muerte física no hace solamente eso, hermanos. La muerte física te separa de tu cuerpo, ¿sabías eso? Tu cuerpo se va a la tumba, pero tu alma, tu espíritu sale de ti y tú te vas a un lugar. Y aquí es bien importante, si tú entiendes que Cristo es tu Salvador y tu Señor, pues tú te vas a estar en el cielo con el Señor. La muerte física te separó de tus seres queridos, de tu cuerpo, pero tú te vas con Dios. Pero si ignoraste todas estas cosas y no buscaste el regalo de Dios, la salvación de Dios, la muerte física te separa de tus seres queridos, de tu cuerpo, pero te separa de Dios para siempre. Y te lleva a un lugar que se llama infierno. Pero vamos a ver, antes de que venga la muerte física y antes de que venga la muerte espiritual, ¿qué más hace el pecado? Porque dice, es muerte. Bueno, hermanos, ustedes saben que a causa de que el pecado ha reinado hasta el día de hoy, miremos lo horrible y terrible que es el pecado. Ustedes saben que hay muchos divorcios hoy en día. ¿Okay? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Qué fue lo que pasó? Si los dos se casan amándose y prometiéndose ser fieles, ¿qué fue lo que pasó? Por ahí dicen, no, pues no me entendí con ella, con él, teníamos problemas y decidimos dejarnos. ¿Ustedes creen que eso fue lo que pasó? ¿Saben qué fue lo que pasó? El pecado te separó. Ahora, ¿qué quiere decir pecado? ¿Saben por qué un matrimonio se deshace? ¿Por qué viene el divorcio? Porque uno de ellos o los dos de ellos tuvieron pensamientos, usaron palabras y tuvieron acciones en contra de la voluntad de Dios. Ahí está. Si vemos lo que es el pecado, o sea, hoy en día el índice del divorcio dicen que es un 50-12, dos parejas se casan y una sobrevive y uno se divorcia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque a causa del pecado. Entonces, si entre las dos personas no tienen a Dios en su corazón, va a suceder algo, que el pecado va a reinar. Entonces, cuando un matrimonio se divorcia, el pecado trajo muerte a ese matrimonio. Ahí está. Es lo que vemos a diestra y a siniestra por todos lados. Dios quiere que entendamos eso. El pago del pecado es la muerte. Antes de que venga la muerte física, la muerte espiritual, hay muerte social, hay muerte matrimonial, muerte, cosas así. Por eso es importantísimo entender el concepto y el poder del pecado. No es solamente una mentirilla blanca y ya estuvo. No. Ok. ¿Qué más? Tenemos los divorcios, que el pecado ha traído muerte, pero también tenemos amistades. ¿Alguien ha perdido una amistad? Yo pienso que todos hemos perdido una amistad. Hemos tenido un buen amigo, una buena amiga, hemos perdido una amistad. ¿Qué fue lo que sucedió con esa amistad? Un malentendido y no se comprendieron, pero ¿qué hubo detrás de esa ruptura de la amistad? Hubo eso,
pensamientos, palabras o acciones en contra. Todo va en contra de la voluntad de Dios. Porque miren, si no estamos bien con Dios, no vas a estar bien ni contigo mismo ni con nadie. Vas a estar bien. ¿Ok? Tendrás amistades, tendrás una vida, pero vas a perder totalmente el propósito por el cual Dios te hizo y Dios te creó. Por eso es importantísimo entender esto. Entonces pongamos atención. Amistades se han terminado, aún los mismos niños pequeños los escuchas jugando y dice: ya no eres mi amigo. ¿Han escuchado a esos niños que dicen así? Ya no eres mi amiga, de aquí en adelante ya no. ¿Qué sucedió? Fíjense nada más en las criaturas inocentes. Algo sucedió que no le pareció. Y lo que no le pareció al ofendido, pues es lo que no le parece a Dios. Entonces ahí miramos. ¿Qué más tenemos también? Pues tenemos, hermanos, la separación entre hijos y padres. Hoy más que nunca los hogares están divididos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué pasó con nuestros hijos? Aquellos bebés que tuviste en tus brazos un día que era la hermosura del universo entero, y hoy ¿dónde están nuestros hijos? No nuestros hijos, pero tal vez ¿dónde están nuestros padres? ¿Qué ha sucedido? Bueno, hermanos, ustedes miran por todos lados hijos abandonados, hijos malcriados, padres irresponsables. O sea, ¿de dónde viene todo eso? Simplemente cruzamos los brazos y nos acostumbramos porque esa es la moda de hoy. No, viene a causa del pecado. Cuando hay un mal pensamiento, una mala acción, una mala palabra, pues ese es el resultado de todo eso. Entonces es importantísimo entender eso. Ahora, los seres humanos, pongamos atención en esto, a veces queremos sentirnos más inteligentes que Dios. Buscamos cómo evitar estas separaciones, ¿verdad? Pero les voy a demostrar cómo no importa los esfuerzos que tú hagas o que la gente haga, siempre va a fracasar. Pero hay una sola solución nada más, y vamos a ver eso. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que qué significa el precio del pecado? Aquí va. Ok. De repente tú andas manejando y te dan una infracción. ¿Por qué te la dan? Porque violaste una ley. Hiciste una acción mala. Pecado, mal pensamiento, mala palabra, mala acción. Ok. Te infraccionan porque hiciste una acción mala. Ahora te infraccionaron y ¿qué tienes que hacer? Pagar el precio. ¿Estamos entendiendo? Sea de lo que sea, paga el precio. Ahora, pues venimos de México con malas costumbres, ¿verdad? Pero aquí en esta nación de Estados Unidos las costumbres son diferentes. Aquí te infraccionan y pagas el precio porque lo pagas. Tú decides no ir a pagar el precio en la corte por la infracción, pero el día que te atrapen el precio va a ser triple o con interés, pero lo pagas. Pero lo que voy es a esto, ¿verdad? Te infraccionan, pagas el precio. Una infracción pequeña, un precio pequeño. Pero te metes en un problema grande y es grande el precio. ¿Estamos entendiendo? Ahora pongamos atención en esto. A veces las infracciones son tan grandes que muchos simplemente no pueden pagar el precio. ¿Y dónde terminan? En las prisiones. Ahí está. ¿Sabes por qué las prisiones están tan llenas de personas? Porque un día cometieron una infracción pequeña y esa infracción se fue cometiendo en una infracción más grande. ¿Y qué fue eso? Fue una acción en contra de la voluntad de Dios por causa del pecado. Entonces caen a las prisiones. Algunos pagan un precio de 5 años, otros de 20 años, pero hay algunos que lo pagan de por vida. Si vemos, todo viene por una mala acción, y esa mala acción vino del pecado, hermanos.
del pecado. Ese pecado pequeño que está en tu vida, que está en mi vida, puede llegar a algo grandísimo que se puede salir de tu control. ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que Dios enseña acerca del pecado, es la muerte. Trae un precio grande, trae un precio alto. Bueno, entonces el hombre trata de ayudar. De repente recibimos la llamada: fíjate que fulano cayó a la cárcel. ¿Qué hacemos? Oye, si tiene fianza, ¿cuánto es la fianza? No, pues vamos a pagarla, ¿verdad? Ahí está. Y lo sacamos, ¿verdad? Pero a veces ya no se puede pagar. Hermanos, ¿saben qué dice Dios acerca del pecado? El pecado no tiene fianza. Ojalá que entendamos eso. O sea, no hay dinero que te alcance para tú pagar el precio de tu fianza del pecado. En el catolicismo nos han enseñado una mala enseñanza que no funciona delante de Dios. Dicen que una persona que se muere, puedes pagar una misa después de muerto, etc. Y puedes hacer novenario y rezos para sacarlo del purgatorio. Qué mentira nos han vendido. Y millones de personas, ahí los tienes haciendo novenarios y rosarios por una persona que ya murió, para sacarlo del purgatorio. Dios lo ha dicho, y como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo ha decretado, y nadie puede violar su palabra. Entonces no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para pagar el precio de tu pecado, cuando Dios dice el pago del pecado y la muerte. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, y todavía hoy, países que tienen reyes, cuando un rey daba una orden, daba un decreto, se ejecutaba al pie de la letra, y absolutamente nadie podía romperlo. ¿Ustedes saben eso? Nadie, excepto él mismo. Excepto él mismo. Si él quería, él lo abrogaba. Y les voy a dar un ejemplo para que vean lo duro que era esta ley, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Esther? ¿Verdad? Esther era esposa del rey. No recuerdo su nombre, si alguien lo recuerda. Ok, pero aquí va. Pero un malvado que se llamaba Naam, algo así, aconsejó al rey que el rey diera una orden que matara a todos los judíos. Rey Rey Asuero, que matara a todos los judíos. El rey Asuero firma el decreto que todos los judíos sean exterminados. Pero nunca contaba que su esposa era judía. No sabía que su esposa Esther era judía. Entonces Esther tenía un tío. ¿Se acuerdan de ese tío? Mardoqueo. Entonces Mardoqueo era un guardia del templo, y Mardoqueo escucha este decreto, y a Mardoqueo le empieza a temblar la quijada y los pies, porque sabe que están eliminados, en vida están muertos. Entonces empieza a llegar la orden por todas las provincias que todos los judíos iban a ser exterminados, eliminados, muertos, desaparecidos. Todos los judíos, pues, ¿qué hacen? Hermanos, dice la palabra de Dios que gritaban, lloraban, porque, o sea, nada los podía salvar, nada. Entonces Mardoqueo llega a Esther y le dice lo que está pasando. Y Esther le dice: tú sabes que no es mi turno de ir delante del rey, por lo tanto no hay mucho que pueda hacer, porque las esposas tenían su turno para ir a ver al rey. Pongamos atención. Y si de repente una esposa, nomás porque se levantó extrañando a su rey y quería verlo, se le acercaba, la esposa era eliminada.
aunque era la esposa. Pongamos atención. O sea, ahí está la historia. Entonces le dice Esther a Mardoqueo: tú sabes que no es mi tiempo de ver al rey. Le dice a Mardoqueo: Esther, en 3 días nos van a eliminar, nos van a ejecutar, no vamos a existir. Así es que no importa si te toca el turno o no te toca, Esther, tienes que hacer algo. Tú eres la única que puedes ir delante del rey. Y si te matan, pues ni modo. Y si no te va a matar, no te vas a escapar. ¿Entendemos? ¿Y saben qué hace Esther? Dice Esther: ok, pues entonces hay que hacer ayuno y oración. Me voy a arreglar y voy a ir delante del rey, y si me mata, que me mate, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados. Pongamos atención. Y oren y pídanle a Dios que cuando entre a la corte del rey, Él me tienda el ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sea bienvenida, que encuentre gracia adelante. O sea, imagínense, la esposa iba temblando y orando porque su esposo no la ejecutara. Y usted ya sabe la historia. Hacen ayuno, oración por 3 días, se prepara Esther, se arregla y va delante de su esposo temblando, pidiendo y orando a Dios que no la ejecutara. Para gloria y honra del Señor, Dios puso gracia delante de él, y el rey le dice: Esther, ¿qué te hace venir por aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Y ya la historia está interesantísima. Después se descubre el complot de Naamán, y Naamán hizo una horca para que ahorcaran a Mardoqueo y todo eso, y al final de cuentas Naamán terminó ahorcando su propia horca. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Los reyes daban un decreto y solamente ellos podían abrogar ese decreto. Ok, a lo que voy es a esto. Dios dice: el pago del pecado es muerte. Dios ya lo dijo, Dios ya dio el decreto. Y Dios no está hablando de una muerte física, hermanos, está hablando de una muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios, el pecado te lleva al infierno. No hay rezo ni novenario que te saque del infierno a causa del pecado. ¿Quién lo dijo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como nadie puede pagar ese precio, tratamos de pagar fianzas, tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance, pero cuando se trata del pecado por la muerte espiritual, nadie puede pagar el precio. Aquí está la buena noticia, hermanos. Juan 3:16. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la respuesta, ahí está la solución, ahí está la esperanza. Por eso es que como cristianos no callamos, como cristianos andamos detrás de la gente, jalándola, puchándola, arrastrándola. Esa gente está perdida rumbo al infierno. Solo hay una esperanza. Hay muchos que dicen: yo no voy a la iglesia, no soy tan malo. No comprende el poder del pecado. Dios ya lo decretó, Dios ya lo dijo. Seas pecador bueno, seas pecador malo, sean pecados pequeños o grandes, Dios lo decretó. Y el pecado es separación espiritual eternamente de Dios. Pero Dios hizo un camino. Entonces vamos a terminando de leer Romanos 6:23. Nos enfocamos todo este estudio en la primera parte, que dice: el pago del pecado es muerte. ¿Okay? Pero la segunda parte es lo más hermoso y lo más importante, que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Mas la dádiva. ¿Saben qué quiere decir? El regalo de Dios, hermanos. Dios le ofrece al pecador perdido, al pecador que va al infierno, sin importar cuál sea su historial de pecador, sea lo que haya sido.
Dios le dice, te ofrezco un regalo. Te ofrezco un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo debo hacer y puedo hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la esperanza del ser humano, hermanos? Para que el pecado que me ha separado de la familia, me ha separado en el matrimonio, o lo que haya hecho el pecado viene con todas sus garras para destruir tu vida. ¿Ustedes se acuerdan que Dios le dijo a Caín eso? ¿Se acuerdan? Dice: Caín, el pecado está a la puerta para destruirte y desmenuzarte, Caín. Pero yo te he dado el poder sobre el pecado. ¿Qué hizo Caín? ¿Fue obediente como nosotros? Fue igual de rebelde a nosotros. No le hizo caso. Ignoró, mató a su hermano. Y Caín se perdió y está en el infierno por ignorar a Dios. Pero Dios no quiere que eso pase con nadie de nosotros, ni con nadie de nuestra familia, ni con nuestros hijos, ni con nadie. Por eso Dios nos está dando esta palabra. Por eso Dios quiere que entendamos. Hermanos, el diablo se ha encargado de quitar de la sociedad la palabra pecado. Y hoy le hemos estudiado con una ofensilla, con un error, con cosas pequeñas. Pero todas esas ofensas y errores son pecados, son acciones, malas acciones, malos pensamientos y malas palabras. Eso es pecado. ¿Estamos entendiendo que no es cosa tan grande? Muchos están engañados y dicen: yo no soy pecador porque no le he sido infiel a mi esposa o no he matado a nadie. Piensan que Dios solamente tiene 2 pecados. Muchos creen eso. No podemos ser egocéntricos y egoístas y justificarnos de esa manera. O sea, eso no vale delante de Dios. Pecado es un mal pensamiento. ¿Alguien tiene un mal pensamiento? ¿Sí? Pecado es una mala palabra. ¿Alguien ha dicho mala palabra? ¿Qué tiene de malo esa palabrilla? Pecado es una mala acción. Eso es pecado. Y el pago del pecado es muerte física, emocional, social. Pero Dios quiere que vaya a ir más allá, espiritual, para siempre. Pero Dios, que es lleno de misericordia, grande en amor, nos ha dado a su Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 y Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Si podemos darle un título de perfección humanamente a una persona, y él mismo creía que era perfecto delante de Dios, ¿sabe quién era? Pablo. Pablo se creía perfecto delante de Dios. Era Saulo de Tarso, pero ustedes saben que Dios le cambió el nombre a Pablo. Él se creía perfecto. Él creía que si alguien iba al cielo iba a ser él. Pero cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta lo miserable que era. Y ahora Él nos da a través del Espíritu Santo una palabra de esperanza para nosotros. Timoteo, si gustan acompañarme en el libro de Timoteo, primera de Timoteo 1:15. Escuchen y lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales mi vecino es el número 1, de los cuales yo soy el primero, hermanos. Que entonces, ¿qué les dije? Pecado ancestral y pecado personal. Ya deja de echarle la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, al compañero de trabajo, y deja de andar señalando. Hermanos, es por eso que yo les digo y les motivo: tú no puedes
basar tu fe en quién viene y quién no viene a la iglesia. Debemos de entender que es personal. Yo tengo que estar aquí porque mi Dios me ha salvado, me ha dado vida eterna, me ha perdonado los pecados, ha escrito mi nombre en el libro de la vida, y yo era un pecador perdido, sigo siendo pecador salvo por gracia, y estoy en el proceso de la santificación todos los días. Esa es la diferencia, ¿estamos entendiendo? Entonces, mientras no entendamos eso, siempre, pues no fui porque mi esposa estaba mala. No fui siempre poniendo excusas de una cosa de otra. Eso no vale delante de Dios. Miramos que aquellos hombres trajeron al paralítico enfermo a la iglesia. Si hay algún enfermo y podemos traerlo, hay que traerlo. Si gustas, si tienes fe, hay que traerlo. Dios está aquí. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre sigue haciendo milagros. Todavía. Pero ya no estemos con excusa. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que hay un precio que no se puede pagar? Mientras tú no entiendas y comprendas, hermano, que estás aquí, los que nos escuchan, que el precio que se pagó por ti es un precio que nunca pudiste pagar, vas a tomar las cosas a la ligera, vas a ignorar las cosas. Y les voy a dar un ejemplo de cómo se siente Dios cuando tú no entiendes esto. ¿Alguien de aquí le ha comprado un juguete caro a su niño? Yo sé que entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Le compras un juguete caro, ¿y cómo te sientes cuando los 2 o 3 días lo miras allá en la calle tirado, arrumbado en el basurero? ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, porque ese niño no entendió tu sudor, no entendió tus levantadas a trabajar, no entendió lo que a ti te costó ganar ese dinero, los regaños en el trabajo, los pleitos con los compañeros de trabajo. Ese niño no entendió lo que te costó ese juguete. El día de mañana ese niño crece y te pide un auto nuevo. Vas sonriente a comprárselo. ¿Verdad que no? Porque mientras no entiende el sacrificio y el precio que se paga, tú no vas a hacer mucho por ese niño más que darle un techo y comida. Así estamos la iglesia del Señor Jesucristo. Así estamos. Andamos renegando, andamos de malas, no queremos ir a la iglesia, señalamos a todo mundo, culpamos a todo mundo. ¿Pero saben por qué? No entendemos ni comprendemos el precio que se pagó por tu libertad. Fue un precio de sangre, un precio alto que tú ni nadie puede pagar. Un versículo más y ahí terminamos, para que entiendas el precio. Primera de Pedro 1. Hay muchos que no lo sabemos, pero aquí Dios quiere que lo sepas hoy. 18, sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis comprados, eso quiere decir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Estuvimos hablando de Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro o plata, no se pagó una fianza de dinero, no se pagó oro o plata por mi libertad. ¿Qué fue lo que pagó? ¿Cuál fue el precio? 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Comprendes y entiendes lo que demanda el pecado? El pecado demanda muerte, pero para estar con Dios una muerte perfecta, ya sea tuya, lo cual nadie somos perfectos. Dios envió a su Hijo perfecto y precioso, y es a través de su Hijo amado que podemos estar aquí y podemos un día estar delante de su presencia. Ese precio fue un precio altísimo, hermanos. Cuando Dios dice el pago del pecado es muerte, a eso se refiere, a ese precio que nadie jamás en la vida puede pagar, ni va a pagar. Ningún magnate con todo su dinero puede pagar ese precio. ¿Estamos entendiendo? Nada. Y quiere Dios que la iglesia lo sepa. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está, por amor hacia nosotros. Dios nos ama, y Dios fue el que dio el decreto que el pago del pecado es muerte, pero Dios también nos extendió
su cetro de misericordia, esa palabra, cetro de misericordia. Fue lo que le extendió Asuero a Esther, el cetro. Y es lo que Dios nos extiende a nosotros. Hermanos, de todo corazón deseo en el nombre de Jesús que meditemos en esto y esto nos motive y nos anime a no ser conformistas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. No podemos, mi Dios, ni tenemos con qué pagarte lo que has hecho en nuestras vidas. Y te damos gracias por esta enseñanza, Padre, que aplico a mi vida y la recibo y la comparto con mis hermanos. Y espero que a través de esta enseñanza tú hayas incomodado a alguien, mi Dios, en esta mañana para buscarte y conocerte cada día más. Oramos por cada oyente, por cada persona que recibe esta palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo sea haciendo la obra, mi Dios, en sus vidas. Muchas gracias por amarnos tanto, mi Dios. Muchas gracias por enseñarnos la verdad. Muchas gracias por este día tan hermoso. Y oramos por los enfermos, mi Dios. Te damos gracias por la recuperación de don Julio. Gloria a tu nombre, que ya empieza a caminar y está mejor. Te damos gracias por la hermana Vanessa. Seguimos orando por su embarazo. La ponemos en tus manos, mi Dios precioso. Oramos por la hermana Juana, que tú la levantes, la sanes. Por Adrián también, Padre. Oramos por él. Y oramos por la iglesia Bautista, Hermandad del Cielo, por cada uno, por aquellos que no estuvieron aquí, los ponemos en tus manos. Pero por los que estamos aquí, oramos que esta palabra, mi Dios, sea sembrada en tierra buena. Padre, no permitas que nadie se pierda, que todos apliquemos este mensaje en nuestras vidas. Ayúdanos a practicarlo en nuestras vidas y a compartirlos con otros y a ser agradecidos contigo. En esta hora nos ponemos en tus manos y te agradecemos de todo corazón esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo sea llenándonos de tu presencia y sea sellando esta enseñanza en nuestro corazón. Te lo rogamos y suplicamos, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor.